que comienzan en Éxodo 23 y luego están en Levítico 23. Ese es un texto base. Vamos a Levítico, no te lo había puesto ahí, pero pon Levítico, ¿para qué te doy las notas y después no te leo, verdad? Levítico 23, así se llama, de hecho, los editores de la Biblia le pusieron las fiestas solemnes. Dice Levítico 23:1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Número 1, versículo 5, en el mes primero a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Verso 6, y a los 15 días de este mes, es decir, al día siguiente, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Verso 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra tierra. Nos vamos al verso 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas se cumplirán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el grano a Jehová. ¿Cómo se llama esa fiesta? 50, Pentecostés. Verso 23 y 24 de ese mismo capítulo. Y habló a Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo al primero del mes tendréis días de reposo y una conmemoración al son de trompetas. Verso 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. ¿Cómo se llamó? Expiación. Verso 33 y 34, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será fiesta solemne de los tabernáculos. Esta es una idea de Dios. Dios es un Dios, pudiéramos decir, Dios es un Dios fiestero. Dios es un Dios de fiestas. No son fiestas como globos, pastel y regalos, pero hay algunas que son de ayuno, de oración, de quebrantamiento, otras son de más gozo, otras son la conmemoración. La más conocida para los cristianos es la Pascua y el Pentecostés. El Pentecostés está enmarcado en la historia de la humanidad en Hechos 1, Hechos 2. Por eso, cuando no conocemos las Escrituras, pedimos cosas que no convienen y que están fuera de orden. Ya hubo un Pentecostés, no va a haber otro Pentecostés. Ya hubo uno. No, que tengamos una visitación como... Amigo, lee tu Biblia, eso ya pasó, ya se cumplió, no puede volver a pasar. Bueno, vamos a orar. Padre, que tu gracia sea sobre nuestras vidas, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, que nos des gracia, pero no por un conocimiento solamente, sino por las verdades espirituales que pueden cambiar nuestra vida. Que tu palabra, que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de 2 filos, penetre en nuestro corazón, nos abra el entendimiento para ser conformados conforme a la imagen de Jesús. Al estudiar esto y ver, tal vez no termine hoy lo de la Pascua, porque necesito plantear, no quiero correr, pero tampoco quiero demorarme, quiero irme a velocidad media, sino todo lo contrario, dijo el presidente, sobre el fundamento y por qué. No sé cuántos de ustedes ya conocían las fiestas y cuántos nunca las habían oído. No le dé pena, levante la mano. ¿Sí sabía que hay 7 fiestas ahí en la Biblia? ¿Sí? Son 7 fiestas y es muy importante porque los cristianos tenemos que conocer las Escrituras. El Nuevo Testamento está fundamentado sobre el Antiguo Testamento.
Jesús dijo que Él no iba a quitar ni abrogar la ley. El fundamento de tu fe, escúchame bien, iglesia, el fundamento de tu fe está en el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es el fundamento de nuestra fe. Si tú y yo no los conocemos, vamos a estar en problemas, vamos a tener errores de interpretación y nos estamos quedando con medias verdades. De hecho, si solo conociéramos Génesis al 100%, de capítulo 1 al capítulo último, 50, sí, ¿verdad? 50, podríamos ver la historia de la humanidad, podríamos ver la escatología, podríamos ver la persona de Jesús, podríamos ver la redención, podríamos ver la misericordia, podríamos ver la gracia y entender con solo Génesis podríamos encontrar la salvación y el plan de Dios para la humanidad, porque en Génesis está contenido prácticamente toda la Biblia. Es el fundamento, por eso no se llama Génesis porque se le ocurrió a Moisés. Se llama Génesis porque significa el principio, y el principio es, sí, el número uno, pero también el fundamento, pero también lo que rige la historia de la humanidad y a través de la revelación de Dios. Hablar de fiestas son fundamentales porque los cristianos ya no las celebramos, pero ¿qué crees? Las fiestas tienen un cumplimiento histórico. Lo voy a poner. Ya mi esposa me advirtió que no escriba tanto. 7 fiestas tienen un cumplimiento, 1, histórico, 2, profético, 3, mesiánico, 4, personal. Histórico, profético, mesiánico y personal. Y por eso las tenemos que conocer. Tenemos que conocer el aspecto histórico, que es el fundamento de nuestra fe. Tenemos que conocer el aspecto profético, que es hacia donde Dios nos va a llevar. La fiesta de los tabernáculos es el fin de la historia de la humanidad. Y en la Biblia, la parte histórica que ya se cumplió, la parte de la ley, nos está marcando el camino sobre cómo va a venir Jesús, cuándo va a venir Jesús, de qué manera va a venir Jesús. Porque al final, en Apocalipsis, si recuerdas, Él dice en Apocalipsis 21 y 22, dice que Él es el templo, el Cordero es el templo, y que nosotros vamos a habitar, que ya no habrá necesidad de templo. Porque en el español no existe la palabra, hay que inventar la que se llama como que vamos a tabernaculizar con Jesús mismo. No existe esa palabra, pero para dar a entender un cumplimiento mesiánico. Jesús es el Cordero, Jesús es la Pascua, Jesús fue lleno del Espíritu Santo, Jesús es las primicias de la resurrección, Jesús es esa trompeta profética de Dios, y Jesús es el tabernáculo mismo de los hombres. Jesús cumplió total y completamente Pascua, panes sin levadura, porque Él fue santo, porque fue perfecto. Todo Hebreos del capítulo 5 al capítulo 11 establece, bueno, al 10, establece la perfección, el sacerdocio de Jesucristo. Por eso necesitamos conocer. Y ahora, de manera personal, Jesús es nuestra Pascua. Primera de Corintios 5, versículo 17 al 22. Jesús es mi Pascua. Para estar con Jesús yo tengo que vivir una vida de santidad, o Él tiene que morar en mi vida. Ya no lo explicaron lo de los panes sin levadura, que la levadura representa el pecado, que nosotros tenemos que vivir en esa santidad y en esa pureza. Jesús, yo tengo que tener un encuentro de expiación, y así sucesivamente el cristiano vive una llenura del Espíritu Santo en Pentecostés. Todos hemos sido llenos del Espíritu Santo por haber
sido nacidos de nuevo. Primera de Corintios 3 dice que somos templo del Espíritu Santo. Tenemos temporadas espirituales y tenemos que aprender a ver que a veces estamos en tiempos de expiación, que tenemos que ser quebrantados. También son cíclicas estas fiestas. A veces requerimos renovar, no porque es una vez y para siempre el sacrificio de Jesús, pero a veces el hombre necesita una vez renovar su entendimiento de que es salvo y que es por gracia. Necesitamos, dice Efesios 5, 17 y 18, el verbo ahí, sed llenos del Espíritu Santo, en el original es ser continuamente llenos, en lo que es en el español un presente continuo. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos vivir una vida de quebrantamiento, necesitamos vivir una vida de que tengamos la prioridad de ser primicias, de tener entendimiento para nosotros vivir en esa plenitud. Ahora, voy a usar esta introducción hacia las fiestas sobre varias preguntas. Pregunta 1, ¿a quién le fueron dadas las fiestas? Levítico 23, ya lo leímos, Levítico 23, 1 y 2. ¿A quién le fueron dadas? Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis, son para el pueblo de Dios. Ahora, paréntesis escatológico. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Usted es el pueblo de Dios? No somos un Israel natural. Romanos 9, 10 y 11 establece Pablo. No me puedo detener en esas cosas porque me tardaría un montón, pero si tenemos entendimiento, y en lo personal yo creo que la iglesia y Israel van entrelazados, que ellos son el olivo original, y que porque hay posturas que dicen que ellos ya son desechados. Discúlpame, hay que leer la Biblia un poquito más, y eso ya cambia todo el panorama profético y de Apocalipsis. La iglesia e Israel son uno solo, la escritura lo dice, Pablo lo explica muy bien. Ellos son el olivo original, no fueron desechados, están en quebrantamiento, están en tribulación, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros somos el olivo injertado, pero que de los dos pueblos hizo uno. Bueno, por eso tenemos que conocer esto. Éxodo 23:14 dice: cada año deberás celebrar 3 festivales en mi honor. En primer lugar, celebra el festival de los panes. Estoy leyendo otra versión: los panes sin levadura. Durante 7 días prepararás sin levadura el pan que comas, tal como yo te lo ordené. Celebrarás este festival cada año en el tiempo, a comienzos de la primavera, en el mes de Abib, o sea, entre marzo y abril en nuestro calendario, porque esta fecha se cumple en el aniversario de tu salida de Egipto. Verso 16: en segundo lugar, celebra el festival de la cosecha, cuando me traigas los primeros frutos de tus cosechas. Por último, celebra el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha, una vez que hayas cosechado todos los cultivos de tu campo. Cada año, en estas 3 ocasiones anuales, todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor. Son parte de una realidad histórica. Dios usó el calendario que Él estableció, la cronología del sol, la luna y las 4 estaciones, para enseñarle a Israel su dependencia plena y absoluta. Eso es también para nosotros una enseñanza. Dios nos dejó establecido que son para Dios, pero que nosotros las tenemos que vivir recordando que dependemos de Él. Recordando que dependemos de Él. El pueblo de Israel, un pueblo ganadero, un pueblo agrícola, dependía de las estaciones del año, y más en esa región geográfica de la tierra, requería de entender los ciclos. Ellos siguen el calendario lunar, que es más exacto que el calendario solar. Ahora,
Dios es el encargado, que tengamos bien presente, Dios es el encargado, pregunta 2 o punto importante 2, el autor de las fiestas y el autor de esto es Dios. Si leíste y revisaste cuando leí Levítico 23, y Jehová le dijo a Moisés, y Jehová le dijo a Moisés, y Jehová le dijo a Moisés, y Jehová le dijo a Moisés. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Que hay orden y hay instrucciones que tenemos que aprender nosotros los cristianos a obedecer. ¿Cómo le hago? Regresa a la escritura, regresa a la escritura, conoce la escritura. Aprendamos a vivir dependiendo. Una de las grandes revoluciones del hombre espiritualmente fue la frase solo la escritura. Dios, solo la escritura. Planteado en la Reforma, solo la escritura. La escritura es nuestra guía, la escritura es nuestro pan, la escritura es nuestra lumbrera, la escritura es la sal, la escritura es la espada, la escritura es el martillo, etcétera, etcétera. Son como más de 10 símbolos que hablan sobre lo que es la escritura, y por lo tanto debe ser el fundamento de nuestra fe, y por lo tanto debemos conocerlo. La primera vez que se menciona las 7 fiestas es en Éxodo 12, a la salida de Egipto, y se están mencionando por el diseño de Dios para romper con la esclavitud. Las 7 fiestas tienen que ver con un nuevo diseño, con el diseño espiritual, de Dios hacia el hombre. Ellos han pasado 400 años de esclavitud. Ellos han pasado un periodo que le fue profetizado a Abraham, que su pueblo iba a estar cautivo, y se está cumpliendo ese tiempo, y Dios quiere sacar y quiere renovar y quiere que haya una nueva nación, que haya un pueblo santo de sacerdotes, de reyes. Es el diseño original de Dios. Yo quiero un diseño donde yo me pueda relacionar con ellos. Yo quiero un diseño por el cual Dios pueda habitar conmigo. Les comentaba y lo he mencionado en esta semana porque es lo que he estado estudiando en mi devocional de Éxodo 24, cómo Dios quería de verdad relacionarse con el pueblo, y hace subir a Aarón, a Hur y a Nadab y a Abiú y a los 70 ancianos que representan gobierno, y ellos tienen una revelación de la presencia de Dios a tal grado que se les muestra como el piso, y la Biblia describe que era como de un lapislázuli, como un color azul brillante, y quedan impactados por la gloria de Dios. Y es el deseo de Dios que este pueblo que estaba esclavo tenga un nuevo entendimiento, tenga una nueva revelación, tenga una nueva formación. ¿Algún testimonio con los cristianos? ¿Algún testimonio con cada uno de nosotros? Es lo mismo. Es como si agarráramos esta hoja que representa la historia de la humanidad, y este es el Génesis y este es el Apocalipsis. Nosotros estamos casi al final por la historia de la humanidad, y es una copia simétrica y exacta. Diferentes ejemplos, diferentes personajes. Ya no está Abraham, ya no está Moisés, pero estamos nosotros, la iglesia, que estamos cumpliendo ese papel, y podemos ver la simetría y la perfección de Dios queriéndonos hablar. Dios establece 3 temporadas principales: junio, julio, y al final septiembre, octubre, por ahí. El propósito espiritual de Dios es que tengamos un mapa de nuestra vida. En las fiestas tú tienes que tener, como ya lo dije, tienes que tener un encuentro con Jesús, el Cordero Pascual. Tienes que tener una vida sin levadura, y así sucesivamente. Esta es una enseñanza que debe marcar tu caminar cristiano. No te puedes quedar solo en la salvación, iglesia.
Muchos se contentan y se conforman solo con llegar en ese caminar hasta llegar hasta el Pentecostés, y son bien conocidas Pascua, panes, primicias, Pentecostés y hasta ahí. Y nos quedamos a la mitad de nuestro caminar. Tenemos que llegar y tener el deseo en nuestro corazón que nosotros vivamos en plenitud y en plena conciencia que ahora tenemos libre entrada ante el trono de la gracia, Hebreos 4:16, para hallar oportuno socorro, y que podemos vivir en ese tabernáculo con Dios. Ya no os llamaré siervos, os llamo amigos. Debemos celebrar las fiestas como lo celebraban los israelitas. En mi caminar de 30 años, 30 y tantos años de cristiano, he visto que mucha gente quiere regresarse a esos rudimentos, quiere regresarse. No, tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, no necesitamos por ninguna razón judaizar. No necesitamos cumplir ninguna de estas fiestas de manera histórica. Dice Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta. Está hablando, si no sabías de qué fiesta está hablando de estas 7 fiestas. No está hablando de tu cumpleaños, porque, no, es que escúcheme. Ciertas posturas cristianas, religiosas, en lo personal las considero así. Ya no celebres cumpleaños. Ya no celebres a las mamás. Ya no respetes alguna conmemoración cívica. O sea, ¿cómo? ¿Si han oído de esos cristianos que ya no celebran los cumpleaños? Que ya no le desabro, no. Porque usan este tipo de versículos para justificar su religiosidad y para no enseñarle a la gente que las fiestas no son para embriagarse ni agarrar doñas ajenas. Es la verdad, como no saben tener criterio y en lugar de dominio propio tienen demonio propio, ay caray, mejor les prohíbo y enseño barbaridades sobre lo que dice la Escritura, que no debe ser así. Seguimos, ese fue comercial, lo tenía que decir porque me oprimía el pecho. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahí ya entramos en fiestas judías. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuando usted ve a un hermanito así que anda prohibiendo, en lugar de enseñar, en lugar de corregir, en lugar de instruir y en lugar de pedir al Espíritu Santo que sea el que convenza de pecado, de justicia y de juicio, usted puede pensar, hinchado de su propia mente carnal, de espiritual no tiene nada. Y lo tenía que decir y lo dije. Es la verdad. Usted, número 1, no le haga la chamba al diablo, el acusador de los hermanos. Satanás lo hace y lo hace mejor que usted. No le quite el trabajo al chamuco. Uno de los nombres de ese ser es el acusador de los hermanos. Ya bastante tenemos con nuestras propias acusaciones para nosotros mismos. ¿Algún testimonio? Con la que nos dice el mundo para que le andamos añadiendo. Vivamos en esa libertad. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes,
ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No te funciona estar prohibiendo, no te funciona estar metiendo reglas y reglas y reglas y sin sentido. Eso no funciona. Al final vas a terminar como alguien que ha estado amarrado, como diría mi bisabuela, como burro sin mecate cuando lo sueltan, porque no hubo un cambio en nuestra vida. Y Pablo nos advierte: no celebres estas fiestas en el sentido de que busques el pan, busques las hierbas amargas. Para empezar, ¿dónde conseguimos un cordero? ¿Dónde conseguimos ciertos elementos? El hisopo, esa hierbita solo se dio en la parte de Egipto, en esa región. Aquí no hay. He conocido gente, me da dolor y me da tristeza, que empezaron a leer y ya se quería circuncidar el brother por motivos religiosos. Tuvo la osadía de ir con su patrón y decirle que ya no iba a trabajar el sábado. ¿Quién crees que ganó? Se quedó sin empleo. Hacemos a veces de ciertas partes de la Escritura dogmas de hombres, tradiciones que nos corrompen. Pero para no hacerlo necesitamos conocer y ver el diseño espiritual de Dios para el hombre. Otra porción, 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpien la vieja levadura para que sea una masa nueva, como lo son en realidad sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, también ha sido sacrificado. Por lo tanto, celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La de la Pascua y de la de los panes sin levadura, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y de verdad. Se celebra la Pascua, sí, pero espiritualmente. Eso fue una sombra, eso fue una enseñanza para un pueblo agrícola, para un momento de la humanidad que necesitaban ver de manera viva y en primera persona y en primera línea, con objetos palpables. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, solo lo hacemos recordando ese caminar, y lo celebramos, en este caso, celebrando la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor, de una manera espiritual. Sí nos tenemos que enfocar, pero para ver, número uno, lo histórico, lo puse en desorden, pero lo mesiánico, lo personal y lo profético. Se comienza conociendo la historia. Tienes que conocer la historia, tienes que conocer la cronología de tu fe, cómo Dios ha dejado ese fundamento para aplicarlo. Iglesia, un conocimiento sin aplicación es mera información. Sin el Espíritu Santo solo se hincha y se tiene la cabeza y el orgullo rebosando de datos, pero no te transforma. Las verdades que transforman son aquellas que te llevan a cambiar tu vida. Colosenses 3:1. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí viene toda la lista. Verso 5, haced morir lo terrenal. Verso 8, pero ahora dejad. Verso 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Y sigue el apóstol enseñando. Ok, eso fue histórico, pero ahora a nivel personal yo tengo que tener un cambio que se opera por el Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta aquí?
¿Dudas, preguntas? Te voy a dar un panorama breve porque a lo largo de estas semanas vamos a profundizar. Significado mesiánico de cada fiesta. Número 1, Pascua. Pues esa es la más obvia, la más fácil. Jesús es mi Pascua. Ya lo leímos, Primera de Corintios. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fiesta de los panes sin levadura. Representa que Jesús fue sacrificado perfecto, sin mancha. Fue sacrificado sin mancha, fue único, fue especial. Busco esa porción que no la tenía, Primera de Pedro 1:19. Sí, Primera de Pedro 1:19. Sí, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, es decir, sin levadura. Fiesta de las primicias simboliza la resurrección de Jesús, Primera de Corintios 15. Él es las primicias, y si Él resucitó, iglesia, nosotros vamos a resucitar. ¿No te da alegría? Fiesta del Pentecostés o de la semana, 50 días, es la llenura del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. Y ahora, Primera de Corintios, somos templo del Espíritu Santo. Podemos tener comunión. Estas son las fiestas de primavera para el pueblo de Israel. Fiestas de otoño para el pueblo de Israel, pero que tienen un significado. Fiesta de las trompetas. Es el llamado de Dios a la segunda venida. Primera de Corintios 15. Y se tocará la final trompeta. Y tú y yo tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar atentos a esa llamada de nuestro Señor. Cada cristiano también es una voz profética. Cada cristiano debería ser una voz profética como Juan, que hablaba y señalaba el camino. La iglesia es la voz profética y debe ser sal y debe ser luz. Debemos decir las verdades. Debemos proclamar las verdades del Evangelio. El día de expiación representa también el día de quebrantamiento, pero también el día de juicio final, cuando Dios volverá por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5. A la final trompeta, en un abrir y cerrar de ojos, se tocará y Cristo vendrá y establecerá ese juicio. Fiesta de los tabernáculos representa el reino de Cristo y nosotros con él. Apocalipsis 22. He ahí el significado personal y nuestro caminar. Ahora, el significado para cada uno de nosotros lo he ido mencionando algunas cosas, pero quiero que tengamos bien presente que cada uno de nosotros, de una u otra manera, más bien, nosotros cumplimos espiritualmente esas fiestas. Jesús es nuestra Pascua y la salvación es personal. La salvación es personal. No hay herencia. Nosotros tenemos que reconocer Romanos 10, de modo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es personal. La fiesta sin levadura, lo acabamos de leer. Nosotros tenemos que vivir en santidad, en sinceridad, toda la vida. No a veces sí, a veces no, cuando me conviene. Representa de vivir una vida de santidad. Una vida de santidad, una vida de consagración. Nosotros somos, en la genealogía de Jesús, de Mateo y de Lucas, si cuentas las generaciones, falta la de Jesús. ¿Quiénes crees que somos? Somos nosotros. Ahí cumplimos, somos primicias. Somos esa primicia como iglesia.
Somos ese pueblo que no era y que ahora es. El Pentecostés, cuando hemos sido llenos al nacer de nuevo, comienza una regeneración. Os es necesario nacer de nuevo. Juan 3. El doctor en la ley no lo entendía y Jesús: ¿cómo eres maestro y no entiendes que tienes que nacer de nuevo? ¿Cómo es que no entiendes que cuando tú entregas tu vida a Cristo hay una regeneración? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí comienza el caminar del cristiano con el Espíritu Santo, que debe ir creciendo, que debe ir fortaleciéndose, que debe ir gobernando nuestra vida y debe ser guiado. Todo lo que explica Romanos 8. Fiesta de las trompetas es ese llamado que nosotros tenemos que hacer como esa voz profética, pero también es un tiempo de reflexión hacia nosotros, de estar preparados, de estar atentos. El día de expiación representa esa reconciliación y que ahora somos justos por la gracia de Dios. Romanos 5, todo Romanos capítulo 5. De que si por la transgresión de un hombre todos fueron desheredados, ahora por el sacrificio de una sola persona podemos ser llamados justos. Y lo que ya mencioné, tabernáculos, es habitar en la presencia de Dios, aprender día a día a que Él es nuestro tabernáculo. Proféticamente se va a cumplir un tiempo en la historia de la humanidad y de la iglesia en que estaremos con Él. Pero eso no quiere decir que tú nada más estés esperando y que los demás días no vivas. Es como querer vivir solo un día al año cuando es el día de tu cumpleaños. O ahorita, mamás, ¿qué se siente que solo el 10 de mayo te respeto, solo el 10 de mayo te llevo un pastel, solo el 10 de mayo oro por ti, pero todos los demás días ni te topo, sin tema? O una relación de pareja. Solo los aniversarios nos vemos, todos los demás días tú por tu lado, yo por el mío. ¿Eso es pacto? Solo los días con que quieres fiesta. No, mijo, aquí diario hay que amar, diario hay que tener comunión, diario hay que tener esa vida de relación. Lo mismo es con Dios. Salud. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya llevo ¿cómo van con el calor? Porque está tremendo el calor. Levante la mano el que se está durmiendo por el calor. Y levante la mano el que se está durmiendo por mí. Chistositos, Vamos a Éxodo. No sé si seguirle o entrarle. Dije lo mismo, seguirle o entrarle es lo mismo. Éxodo 12, es la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel
entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Ok, vamos a ver algunos aspectos sobre cómo aterrizarlo a la vida cristiana. Número 1, es el principio para vosotros, es el mes primero. Paso 1 del cristiano: tener salvación, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y ahí comienza nuestro caminar en Cristo, ahí comienza nuestra redención. Y la salida del pueblo de Egipto es la representación física e histórica de nuestra salvación. ¿Alguno de ustedes recuerda, sabe qué día les fue dada la ley? Aproximadamente, la tradición no está muy comprobado porque no lo dice específicamente la escritura, pero fue dada el día del Pentecostés en Sinaí. Ya no escribiré en tablas de piedra, sino pondré mi ley en corazones de carne. Y luego proféticamente: ya nadie enseñará a su hermano, porque tendrán mi ley en su corazón. A veces nos falta ver cómo eso histórico y eso que está para el pueblo de Israel es totalmente para nosotros, y podemos vivir y tener esa enseñanza y ese alimento y ese pan. Verso 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias, los padres un cordero por familia. ¿Sabe qué día Jesús entró y fue señalado como cordero? Porque Jesús cumplió eso. Mateo 21, la entrada triunfal a Jerusalén, fue señalado. Mateo 21, vamos a leerlo. Y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndolo: id a la aldea que está enfrente a vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene en ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esa es la profecía de Zacarías 9:9. Pero quiero que veamos ese paralelo simétrico, porque Jesús entró ese día, el día que el pueblo de Israel se estaba preparando, escogiendo sus corderos para la Pascua tradicional judía. Ellos estaban señalando a Jesús como cordero. Ellos estaban reconociendo a Jesús como cordero. Dice el verso 4: y si la familia fuere tan pequeña que no bastare para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. Juan 1:29, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está él profetizando Juan el Bautista, y está señalando a Jesús como cordero. Faltan 3 años y medio para su sacrificio, pero él ya es señalado. Él ya es señalado como aquel hombre que iba a redimir a la humanidad. Dice el verso 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras.
Vamos a Primera de Pedro 1:19. Solo son las porciones más básicas, iglesia. No puedo ponerme a hacer la concordancia, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y luego el versículo es 2:22. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Y sigue diciendo cómo se comportaba. Vamos a leerlo. Quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre y Obispo de vuestras almas. Iglesia, Jesús no es esa representación humana donde da risa que van representando a Jesús y al soldado se le pasan los latigazos y dice: ¡ora! ¿Sí has visto esas cosas que terminan siendo chuscas y ridículas? Jesús se quedó callado, enmudecido. No respondió con amenaza, no respondió con ojos de fuego consumidor cuando tu mamá o tu esposa te ven que ya la regaste, que se te olvidó algo. ¿Algún testimonio? No hagan contacto visual. Jesús se quedó callado, cumplió Isaías 53 como cordero. Y ellos viendo no veían. Y lo mismo, iglesia, nos puede pasar a nosotros para la segunda venida de Cristo. Lo mismo podemos estar así: sí, qué chido, sí, no, sí, wow, y distraídos en un montón de cosas, pero no ver. A mí me da temor santo y reverente que si Jesús viniera hoy, ¿cuántos de los requisitos de Mateo 23 contra escribas a fariseos yo cumpliría por ser pastor? ¿Cuántas de esas cosas Jesús me pudiera achacar directamente? Porque Él ve mi corazón. Hoy sí me peiné. Jesús es ese cordero. Verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿A qué horas fue sacrificado Jesús? Entre las 2 tardes. Mateo 27, versículo 45. Digo por aquellos que... Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí nos meteríamos, no tengo el tiempo de explicarlo, pero Jesús no murió un viernes. Jesús no murió el viernes, porque de domingo a viernes no hay 3 días. Ahora, también tenemos que entender que el día judío no empieza a las 12:01, empieza a las 6. Y ahí hay una explicación correcta. Esto te puede ayudar también cuando leas los evangelios. Tú vas a ver todas las fiestas que Jesús está cumpliendo. Jesús era un judío y cumplió las fiestas. Juan capítulo 7, en el último gran día de la fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿Cuál fiesta? La de tabernáculos. Y tú puedes ver en el contexto por qué les dice lo que les dice. ¿Por qué Jesús, de las 3, estuvo varias veces en Jerusalén? Visitó ahí, unas más en secreto. ¿Por qué exactamente ese día en particular agarró el látigo? Panes sin levadura. Panes sin levadura.
el día siguiente de que entró, que fue señalado, él cumplió panes sin levadura y agarró el látigo. No lo iba a volver a agarrar, porque en la perfección de Dios sabía el diseño que ese momento histórico se estaba cumpliendo, que él tenía que echar a todos del templo. Y ahí podemos ver lo que dice los profetas en el Antiguo Testamento: mi casa será llamada casa de oración. No solo es ese cumplimiento, sino ese cumplimiento profético, sino también el calendario profético de las fiestas. Y hay un montón de detalles que no podemos detenernos. Solo te estoy dando los puntos más relevantes. Seguimos. Y tomarán la carne y lo pondrán en los postes y en los dinteles de las casas en los que han de comer. ¿Qué celebramos nosotros? La Santa Cena. Ya no con sangre, sino con un símbolo que representa su cuerpo. Es un simbolismo y es una representación del sacrificio de Jesús. Pero eso no significa que seamos irreverentes. Eso no significa que estemos hablando con el celular. Como congregación local lo hacemos cada primero de mes. Tengamos entendimiento, tengamos reflexión. No es solo porque se nos ocurrió. Debemos ser reverentes. El apóstol Pablo enseña en Corintios 11 que hay gente que duerme en Cristo porque lo hizo de forma irreverente, y que se ocasiona enfermedades a sí mismo porque no tiene conciencia y entendimiento de que si ese jugo nunca se convierte en vino, y ese pan y ese trozo de pan nunca se convierte en el cuerpo, como enseña la iglesia tradicional. Pero eso no significa que estamos exentos y que podemos estar casi subiendo los pies, y así como ni en el cine se suben los pies, por si no sabías. Cuando estas cosas son sagradas y preparadas, debemos venir con un corazón preparado y dispuesto. Quiero retomar este último punto sobre la Pascua. Y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. Somos extranjeros y peregrinos. Ese día el pueblo de Israel salió de Egipto apresuradamente. Romanos 12: no te conformes a este siglo. No hagas morada. Jesús en Mateo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? No hagas tesoros en esta tierra. No hagas tesoros en esta tierra. Cada parte de las diferentes fiestas y la Pascua nos debe dar entendimiento y abrir nuestro corazón a la revelación de que cada versículo tiene un propósito. Hay unos muy fáciles de entender, hay otros que son más complicados. Pero iglesia, se comienza con la Pascua. Se comienza con la Pascua, la salvación. Ponte sobre tus pies, porque solo en Él hay redención. Si de verdad queremos ser esa iglesia profética, esa iglesia madura, esa iglesia que crece, tenemos que conocer las Escrituras. Y este calendario profético, que parte de lo histórico, nos debe dar pautas sobre lo que estamos viviendo. Y también debemos tener esperanza, porque va a haber plagas, va a haber tribulación, va a haber periodos de angustia. Y aunque seamos cristianos, si tú recuerdas, antes de la salida del Éxodo, el pueblo de Dios sufrió algunas de las plagas sin distinción. Escucha, iglesia, prepara tu vida. Sea que estemos
vivos para ese momento o el día que nos toque partir de este planeta Tierra, el calendario profético de Dios está ahí. Y tenemos que estar preparados, ceñidos para partir de este planeta Tierra. Imagínate a alguien en esa salida de Egipto, preocupado porque dejó la televisión, no había televisión, pero preocupado porque dejó el manto, preocupado porque dejó el portarretratos que le dio la bisabuela o no, qué sé yo. No nos aferremos a este mundo. Aprendamos a vivir la Pascua con Jesús día a día, día a día, porque Él nos ha dado entrada y libre acceso ante el trono de la gracia. Ese sumo sacerdote, una vez y para siempre, hizo un solo sacrificio para que podamos tener redención, perdón, seguridad, confianza y lo más importante, dejar la ansiedad. La ansiedad, lo acabo de descubrir, mi esposa se rió de mí un poquito. La ansiedad, ¿cuántos ansiosos hay aquí? Yo reconozco que a veces soy ansioso. La raíz de esa emoción es el miedo. Y yo tengo que dejar de tener ansiedad porque tengo mi seguridad y mi fe en Cristo Jesús que me sostiene. En Él encontramos eso. Es nuestro camino. Cierra tus ojos, Padre. Abre nuestro entendimiento para poder saber que tú dejaste un diseño para nuestras vidas, que nos has dejado el camino a seguir a través de Jesús, pero también profética e históricamente. Aquí están, Señor, tu palabra que alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina.